Bienvenidos a Yo Invierto. Hoy me complace presentarles a una bellísima mujer y además con una historia fascinante de realización personal que la ha llevado hoy en día a tener no solamente uno de los estudios de yoga más potentes en Panamá, sino además de ser quizás de las entrenadoras más duras que conozco en la materia. Denise Sangüesa, bienvenida a Yo Invierto. De verdad, gracias por compartir conmigo y con toda la audiencia de Yo Invierto la historia de cómo las circunstancias de la vida, ¿verdad? Por más que pudieran en algún momento parecernos muy complejas, las circunstancias que podamos vivir hoy no condicionan para nada las circunstancias que vamos a vivir en un futuro que también será un día presente. Bienvenida a Yo Invierto, Denise. Muchas gracias, Santi. Un placer para mí estar aquí y compartir con ustedes un poquito de lo que es mi historia. Bueno, Denise, entonces, hablando de las circunstancias, pues, tú hoy en día gestionas uno de los extraordinarios estudios de yoga que hay en Panamá, en la ciudad de Panamá. Además, tienes clases, inclusive impartidas por ti desde las 6 de la mañana, lo cual supone, pues, una entrega para todos y cada una de las personas que, como yo, un buen día tocó la puerta y entré a esa clase y salí casi que totalmente exhaustado, porque es una dura. Entonces, vamos a empezar por allí. ¿Por qué es tan dura tu clase desde el punto de vista de cómo es práctica? Bueno, porque yo trato de reflejar en mi práctica física el reflejo de lo que es mi práctica emocional. Ajá. Y la verdad es que la vida no es fácil para nadie. Entonces, ¿por qué la práctica lo va a hacer? Yo creo que en el reto está el cambio. Me pasó a mí y he sido testigo de muchos cambios. Vamos a llegar entonces de vuelta allí, pero hablemos de Denise entonces de esos primeros años. Tú viviste una infancia y una adolescencia particular, como la de cada uno, pero especialmente digo particular porque tu casa, como me comentabas, parecía un zoológico. Sí. Cuéntanos de tu casa y de tu Nosotros somos papá. muy amantes de los animales, toda la vida. Y mi papá, que en paz descanse, él era el primero, amaba a todos. Nosotros tuvimos desde tigres, manigordos, de mascota, hasta monos, a Pancho, que le conseguimos una esposa y tuvieron monitos. Teníamos perros por todos lados. Es más, en la barriada nos decían la familia Robinson, porque nos encantaba, no sé, vivir, I guess. Y cuéntanos entonces de tu papá y de tu mamá, porque tienen que ser unos personajes para recrear un zoológico para sus hijos, ¿no? Sí, bueno, mi papá, chileno, artista, escultor, pintor. Yo creo que él fue el primer yogi que yo conocí. Él no sabía que era yogi, pero era yogi. Mi mamá, psicóloga, se casan, se enamoran. En estos tiempos estamos hablando que son los 60, ¿no? Y entonces 70, 60, o sea. Y bueno, el tema de la energía era muy latente en mi casa siempre, desde chiquita. Es más, una de las primeras palabras que yo aprendí a decir fue relajación. Entonces la energía siempre fue un tema en mi casa. Yo recuerdo desde muy pequeña, mi papá, por ejemplo, yo salía del cuarto y yo lo veía viendo en la mesa del comedor un papel aluminio, enfocado en el papel aluminio. Y yo le decía, ¿qué papi? ¿Qué estás haciendo, papi? Y él me decía, entrenando la mente. Y yo dije, ¿pero cómo estás entrenando la mente? El man dice que bueno, yo estoy viendo el papel aluminio fijamente y si se hace alguna arruga es por la mente. Nunca vi una arruga en el papel aluminio, pero sí entiendo qué era lo que me quería decir con entrenar la mente. También desde muy pequeña, a la edad como 9, 8, me metieron a mi primer curso de física cuántica. No me digas. Sí. Sí, a mucho orgullo, ¿no? Lo que uno no sabe ahora, cuando yo echo para atrás la historia, veo cómo todo hace sentido a donde estoy hoy, ¿no? A física cuántica, y me acuerdo que eran unos maestros mexicanos. Sí, me acuerdo que agarré todo el curso de aprender con las energías. No sé si funcionó de saber qué era lo que había en esa página, pero sí tocó algo adentro. Quizás la vista, no sé, emocional, el ashna, pero algo se abrió y sí, mi infancia fue así, diferente, divertida. Bueno, en ese tiempo ni siquiera la meditación se decía relajación. Mi mamá era muy creyente de Brian Weiss y ella hacía mucho los tapes de Brian Weiss. Ajá. Y de chiquitita yo los hacía con ella. De las zonas erróneas. Exactamente. Oh, Y de las wow. regresiones.
¿En serio? Entonces sí, es un tema que hoy en día todavía tiene cierto, Sí. pero ya yo lo empecé a vivir desde muy temprana edad. Y de alguna manera esa forma, esa familia especial, divertida, también tenía pues cosas que salían entonces de los parámetros normales de una familia, pues, ¿no? Claro. Tradicional, me refiero. ¿Salían de los parámetros de una familia tradicional? ¿En qué sentido te refieres? No, me refiero que de alguna manera que el tener unos padres que creen en la relajación en los años 70, que creen en física cuántica, que creen en convivir con los hijos, con los animales también, entonces los haces a ellos unas personas diferentes totalmente. Sí. En la manera de que también cómo educaban entonces a sus hijos, pues de esa manera. Sí. Yo creo que sí, muy seguro, muy libre y muy en contacto con aquí. Siempre fue muy contacto con esto. Mi papá y mi mamá siempre mucha compasión. Mi mamá vegetariana, yo nací de un vientre vegetariano. En ese tiempo nunca en mi casa se comía carne roja. Yo hoy en día soy vegetariana también. O sea que todo, sí, me educaron así. Me educaron así y la verdad es que cuando echo para atrás, como lo dije, todo hace sentido a lo que soy hoy en día. Y tu relación con tu papá siempre fue muy, muy cercana. Muy cercana. Mi papá y yo primero nos parecíamos físicamente, éramos idénticos. Yo pintaba, yo cuando ya en la secundaria, cuando me gradué de la universidad, trabajaba con él haciendo esculturas, yo hacía esculturas y pintaba. O sea que lo artista siempre estuvo ahí. Yo creo que yo saqué, obvio, esa parte de mi papá de expresarme con mi cuerpo en yoga, porque cuando tú haces yoga, tú haces arte con tu cuerpo. Te comunicas, haces una conexión de mente y cuerpo y sencillamente la conciencia florece. Sí, eso me lo enseñó mi papá, eso lo saqué de él. La parte de escribir y de expresarme con las palabras, la saqué de mi mamá. Mi mamá es escritora. Entonces, el tema artista siempre se ha hecho muy presente. Así es como yo lo siento. Y mi mamá era mamá de 2 niñas. Entonces, se divorcian. Yo me fui a la universidad, estudié en Miami, estudié marketing. Yo llego a la universidad, llego a Miami. Miami es una ciudad donde el vestido de baño y la moda es number one. Y no sé, algo tocó en mí y empezaron a desarrollarse problemas alimenticios. Problemas alimenticios que sentí que podía controlar lo que comía. Y si no quería comer, no comía, pues. Era increíble, lo podía controlar. Ahora entiendo que lo que yo estaba era tapando un dolor con la comida. Y bueno, empecé a desarrollar problemas de anorexia, de bulimia. Primero anorexia bien fuerte. Y mi mamá me llegó a visitar a la universidad. Y se dio cuenta que yo estaba muy flaquita, flaquita. De por sí soy chiquitita. O sea, cuando mi mamá llegó estaba como 83 libras. 19 años, su hija, mi mamá colapsó. Y bueno, me di cuenta que mi mamá insistiéndome que comiera, me di cuenta que, bueno, que voy a comer, pues. Pero después fui al baño y lo vomitaba. Y empecé a desarrollar bulimia. Todos mis años de universidad tuve este issue de anorexia y bulimia, que estuve ahí desde el 97 hasta el 2001. Regreso a Panamá. Obviamente mi mamá y mi papá me enfrentan, terapias, todo esto, siempre presente en mi vida. Pero cuando tú no quieres hacer el cambio no sucede. Entonces, yo no quería hacer el cambio. Mi papá se enferma, no tenía seguro, porque da la casualidad que siempre mantengan su seguro de salud, que en el momento que él hizo los exámenes para upgrade la póliza, fue donde le encontraron el cáncer y había dejado de pagar la otra, pero por cuestión de 2 meses. Y le quitaron el seguro, todo lo que había pagado su vida. Entonces nos tuvimos que enfrentar a esta enfermedad sin seguro de salud. Su seguro privado Sin seguro se privado. lo quitan. Se lo quitan. Oh, wow. Entonces mi tío, que es el hermano menor de mi papá, él es doctor en México. Decidimos llevar a mi papá a México para que mi tío le diera una guía de qué doctores visitar, cómo íbamos a hacer con el tratamiento. Claro. Yo acompaño a mi papá, obviamente todavía con mis issues de alimentación. Tu papá pero se enferma de cáncer también. De cáncer en la amígdala izquierda. Me fui a México con él para estar acompañándolo en este proceso. Y él me dice, tú no te puedes quedar en México, tienes que regresarte a Panamá, porque Denise, o sea,
yo estoy tratando de luchar por mi vida y tú estás acabando con la tuya. ¿Por qué tú no quieres hacer nada? Y yo decidí, me dice, la única condición que tú te puedes quedar en México es que si yo trato de sanarme, tú también vas a tratar de sanarte. Entonces, allá en México hay muy buena guía en terapias para personas con problemas de alimentación, hay clínicas muy, muy buenas. Y bueno, me metí en unas terapias intensivas por 1 año de alimentación. Y poco a poco pude salir adelante. Pero más que la guía o los doctores o la terapia, lo que más a mí me ayudó, en verdad, fue ver a mi papá luchar para él sanar. Yo no podía hacer una cosa así. Como yo estaba destruyendo poquito a poquito, y él con las uñas estaba tratando de salir adelante. Entonces, juntos salimos los dos adelante. Él, en sus tratamientos, yo me enfocaba en tratar de llevarlo a su quimio, a su radio, regresaba, iba a mis terapias, él me acompañaba a las terapias, y así pasó 1 año y medio. Y estuvo 1 año y 2 meses cancer free mi papá. Recuerdo en una de las terapias que estábamos, escuché la palabra yoga. Me recomendaron a mí hacer yoga. Que no, si a ti te gusta tanto, mira, que es bueno hacer yoga porque el yoga te ayuda a calmar la mente y te quita ansiedades. Yo dije, pero yo hacía mucho ejercicio en ese tiempo. Siempre he sido una persona muy activa, de mucho hacer ejercicio. Pero yo dije, yoga, qué aburrido. O sea, yo sentarme ahí, no hacer nada, estirarme de lado a lado, no. Eso no es lo mío. Y lo dejé en hold. Siguió pasando el tiempo, regresamos a Panamá. Mi papá estuvo 1 año y 2 meses cancer free. Me recuerdo caminando hacia un restaurante un día, cruzando la calle, él mueve la pierna y la shake, mueve la pierna. Yo sabía, él sabía. Hubo un silencio al cruzar la calle, me agarró la muñeca, cruzamos, no le pregunté, pero eso de que yo sé que tú sabes. Los dos supimos que él había regresado al cáncer. Esta vez le regresó en los huesos, por eso que había movido la piernita. Y me pasaron muchas cosas espirituales. Como por ejemplo, una de las cosas que me pasaron fue que me recomendaron hacerle Reiki a mi papá, que mi papá se hiciera Reiki. Reiki, ¿qué es Reiki? Canalizar energía por medio de las manos. Conseguí una persona que le hiciera Reiki a mi papá, le hacía Reiki a mi papá, pero yo quería hacerle yo Reiki a mi papá. Entonces me puse a estudiar Reiki, pero no era suficiente. En todo esto de la tristeza emocional, obviamente hay mucho bloqueo. ¿Qué voy a hacerle yo de Reiki a él? Empezamos a pintar juntos. Empezamos a hablar de temas del alma. Yo empecé a leer muchos libros acerca de la reencarnación, de qué pasa después de la muerte, de que nosotros somos más que un cuerpo. Nosotros tenemos que ser más que un cuerpo. Yo me siento mucho más que esto. Hay algo más. Y empezamos a abrir unos capítulos muy profundos, él y yo. Hablar cosas muy profundas. Mientras él pintaba, nosotros hablábamos, por ejemplo, de que cuando él muriera, porque ya era un hecho de que él estaba dejando el cuerpo, obviamente siempre luchando. Él me decía que él me iba a buscar la manera de contactarse conmigo, de buscarme. Él iba a buscar la manera de buscarme. Que no me preocupara que no iba a hacer a las 12 de la noche, pero que iba a hacer para que no me asustara. Para que no me asustara. Entonces era increíble que nosotros habláramos de estas cosas que producían tanto dolor, pero cuando entrábamos en proceso de aceptación, era mucho más llevadero. Ojo, no quiere decir que el dolor desapareciera. No, sencillamente aprendes a vivir con eso de otra manera. Mi suegra en ese momento, mi suegra, en paz descanse también, ella me da la Virgen de la Rosa Mística, una estatuita de la Virgen de la Rosa Mística, y me dice que esta es la Virgen que hace los milagros. La tenía yo en la casa de mi papá. Un día mi papá entra en mucho dolor, mucho dolor. Lo llevo a urgencias, al oncológico en ese momento. El doctor de cuidados paliativos me dice que, mira, llegó el momento de que tienes que decidir dónde va a morir tu papá, a mí. Si quieres que muera en el hospital o en la casa. Ya yo en este momento ya tenía un recorrido de ciertos temas espirituales. Y yo no voy a dejar que mi papá, si yo tengo una poder de decisión aquí, yo me lo llevo a la casa. Dígame qué tengo que hacer. Y él me da morfina y me da 5 bolsas de solución salina. Y eso es lo que tienes que hacer. Tú lo hidratas
En el momento que llegue la muerte, tú te vas a dar cuenta porque hay un ronquido muy fuerte, Anticipándolo. anticipando. Ahí es cuando ya tú sabes que puede pasar en cualquier momento. Cuando él empiece, imagínate, qué difícil uno poder procesar todo esto escuchándolo, dije como momia. Porque un paréntesis, el poder de supervivencia del ser humano no tiene límites, no tiene límites. Tú no sabes lo fuerte que tú eres, uno no sabe lo fuerte que es, pero uno es sumamente fuerte. Uno puede con bastante. Y en verdad las cosas no pasan por ti, pasan para ti. Y eso es el cambio que uno tiene que hacer en percepción. Como dice que los problemas nunca llegan si no estás preparado para poderlos afrontar. Exacto. Bueno, algunas veces yo creo que no estás preparado para poderlos afrontar y es ahí cuando te quedas en el piso. Pero algún momento sacas las fuerzas para volverte a parar. Entonces, yo me voy con mis 5 bolsas de solución salina. Mi papá se va en ambulancia. Llego a la casa, todo perfecto. Pasa el tiempo. Está la estatuita de la Virgen de la Rosa Mística. Y yo rezaba, pero normal, no tanto. Y empieza el ronquido. Empieza el ronquido y mi primera reacción fue hacer algo que... ¿Qué haces tú cuando no tienes más nada que hacer? ¿Qué haces tú cuando no tienes más nada que hacer? Bueno, te entregas a la oración, ¿no? Rezas. Eso es lo que tienes que hacer. Bueno, y estaba la estatuita de la Virgen de la Rosa Mística y yo, chuleta, me pongo ahí, me arrodillo, me pongo a rezar, pero metiéndome adentro porque realmente no quería estar afuera, porque me daba miedo lo que me estaba esperando. Y yo empiezo a rezar, virgencita, virgencita, virgencita. Y mi papá tenía 2 gallitos. Mi papá le encantaban los animales, como anteriormente dije. Y de repente me doy cuenta, yo me arrodillé cuando ya era de noche, exactamente ni siquiera sé qué hora eran, pero sí te puedo decir que paré cuando los gallitos empezaron a cantar, porque ya eran como las 6 de la mañana. Era tanto mi dolor en ese momento y mi desesperación, mi esperanza y mi miedo, que el tiempo desapareció. Cuando yo me doy cuenta que ya era de día, yo, chuleta, tengo que regresar al cuarto. Cuando regreso al cuarto, veo toda su cráneo lleno de escarchas doradas. Chuleta. A mí me entró una emoción muy grande. Bueno, me entró una emoción muy grande y yo le dije, papi, la Virgen está contigo. Por mis 2 hijas. Y él subió la cabeza y me dijo, yo sé. Se sentó ¿cómo se sentó? Él se sostuvo su columna en la cama. Yo me senté, yo lo abracé y él me dijo, te quiero mucho, y me dio un besito y tenía fuerza para mover el brazo de mi espalda a hacer esto. Y yo, Dios mío, papá, estás aquí. Y lo acosté y yo pensé de una vez, la Virgen me hizo el milagro. Salí a llamar a la gente y cuando salgo a llamar a la gente, en eso la enfermera empieza a gritar. Mi papá empezó a morirse, empezó el proceso. Es increíble, sí se me hizo el milagro, ojo, yo no tengo duda que se me hizo el milagro, en ese momento pude haber sido un poco más ignorante. Ahora, Dios mío, gracias por haberme hecho ese momento de vivir despedida. Eso, claro. Pero cuando regreso al cuarto, él empieza ahí ya a dejar el cuerpo, me le subo encima, lo abrazo, empieza a tener como un paro respiratorio y yo cuando lo abrazo aquí, cuando él está dejando el cuerpo, yo siento, mira, ¿qué es lo primero que tú haces cuando naces? Es una inhalación. Lo primero que tú haces cuando tú naces es una inhalación. Sí, cómo no. Y lo último que haces es una exhalación. Yo sentí como cuando esa exhalación, yo sentí en la exhalación de mi papá cuando su alma dejaba el cuerpo. Yo lo sentí. Yo tenía aquí, infinita. Se fue. Bueno, yo empiezo a cambiar. Te estoy contando todo esto para que tú veas cómo las experiencias espirituales empiezan a suceder, muy, muy obvias en mí. Pruebas. Sí, las pruebas, ¿no? Entonces yo, wow. Bueno, pasa el entierro, que fue una cremación, todo así. Pero un año después me contaste que tuviste la experiencia. Pero no un año después. Una noche en mi cuarto, de casa de mi mamá, en mi techo había una cúpula donde estaba el abanico adentro. Yo vi una luz. Yo no podía dormir viendo el techo así. Y yo vi una luz de reflejo en el techo
que era como una luz de luna llena que refleja el río. Es que si te conectas ahí vas a poder sentirla, porque no es un shh, es un ahí. Y yo la veía y me pareció extraño. Y al día siguiente, en la noche, apenas bajaba el sol, volví a ver la misma luz. Me obsesioné tanto con la luz que le puse cajetas rotas a las ventanas con tape, doble contacto, para que no se pudiera meter nada por adentro de la calle, porque mi cabeza, obviamente la mente no quiere creer. Tú sabes, uno está acostumbrado a creer solamente en lo que puede tocar, Claro. no lo que puede sentir. ¿O qué es esta vaina, esta luz, qué pasó? Y bueno, lo llené de cajetas y aún así veía la luz. Veía la luz. Y me empezó a trick más, quería explorar más. Y empecé a leer muchos libros de Kabbalah. Empecé a leer muchos libros del budismo. Un día, yendo a las 5:30 de la mañana al gimnasio, porque yo no podía dormir, tenía mucha ansiedad, tenía ataques de pánico. Me empezaron a dar los ataques de pánico. Y un día, yendo al gimnasio, veo en la clase a un señor, a un profesor de yoga y como 3 estudiantes parados de cabeza. Y yo dije, parados de cabeza. Me llamó la atención porque estaban parados de cabeza, ¿no? Yo quiero hacer eso. Me metí en una clase de yoga. Yo no podía dormir. Ojo, nada de pastillas. O sea, Claro. que nada de pastillas. Veo a este señor parándose de cabeza, voy a la clase de yoga y chuleta, no me salió nada. Yo no me podía ni tocar los pies, yo no podía hacer nada. Eso lo que fue una frustración. Yo me sentí muy frustrada y yo me quería salir de esa clase. Es más, yo me acuerdo del profesor, cuando yo tratando disque de pararme de cabeza, cuando empezó a caminar hacia mí, disque para pararme, de una vez yo dije, no, yo tengo una cosa aquí en la cabeza, a mí me pasa algo aquí, yo no puedo, ¿por qué no? Miles de excusas para que ni se me ocurriera ayudarme a pararme de cabeza porque me daba pánico. Al final de la clase, en la postura final, que es Shavasana, que es cuando te quedas tirado en el mat, así, yo empecé a sentir miles de emociones. Hasta lloré. No podía parar de llorar. Y yo en verdad no había llorado. Ojo, porque uno cuando tiene poderes de supervivencia, tú te sorprendes cómo tú te vuelves de duro. Yo no podía parar de llorar. En Shavasana, y yo chuleta, y terminó la clase y yo me paré y yo me fui. Gracias a Dios me fui. Yo dije, yo más nunca regreso a esta clase, más nunca regreso a esto. Claro, porque me enfrentó, ¿no? Pero ese día pasó algo que no pasaba. No me desperté al día siguiente para ir a las clases de spinning a las 5:30 de la mañana. La alarma seguía ti, 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 y eran las 10. ¿What? ¿Qué pasó? O sea, yo me acabo de despertar tan tarde. Dormí. O sea, yo dormí. Me descansé y dormí muchas horas. Empecé a echar para atrás el cassette. ¿Qué hice yo de diferente? ¿Por qué? La clase de yoga. La clase de yoga. Fui donde el profesor, que Vander, que todavía hoy es profesor de yoga, lo máximo, y le dije que yo quería dar clases con él. Él me dijo, los lunes y los miércoles aquí en Steps, 8:30 de la mañana. Y yo dije, bueno, y los martes y los jueves y los viernes y los sábados, yo quiero privadas. Me obsesioné con el yoga. El yoga se empezó a convertir, ojo, malísima era, físicamente era mala, pero lo físico me llevó a la puerta del yoga, pero lo emocional fue lo que me dejó. Claro. Había muchos cambios emocionales. Lo que te atrapó, pues. Me atrapó y quería más y todavía quiero más, eso te lo puedo decir. Me casé, seguí haciendo mi yoga, traté de seguir creciendo a mi manera, o sea que yo trabajaba en mi yoga. En esto, momentáneamente, mi mamá, trabajando en mi meditación también, mi mamá me dice que teníamos que practicar Open Heart Meditation. Mi mamá, como te dije anteriormente, claro. Desde chiquitita mi mamá hacía relajación. O sea, mi mamá nunca dejó de meditar. Mi mamá tiene, no importa, y todavía sigue meditando. Mi mamá medita mucho. Y mi mamá me metió en un curso de meditación, Open Heart Meditation. O sea que yo empecé a trabajar, digamos, la teoría y la meditación antes de llevarlo a la práctica física. Empiezo mi yoga, empiezo mis meditaciones, medito con mi mamá, empiezo a estudiar Reiki, empiezo.
Pero yo todas estas cosas las hago no para compartirlas, por más egoísta que suene. Yo las hago porque la que en verdad la que las necesitaba a gritos era yo. Claro. Yo no quería. Tú estabas invirtiendo en ti, pues. Era yo. La que necesitaba era yo en ese momento. Y empieza a funcionar. A los 6 meses de casada, el profesor me dice, de yoga, Denise, tú eres como mi estudiante estrella. Tú no, es que tú, porque para acá, el man me daba disque plasana, entonces yo me estudiaba la parte de anatomía. Pero que para pararme de cabeza, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ajá, la cervical, los codos, ajá, los cuádriceps. Empezaba yo, por el otro lado, también a alimentarme. Hay un curso de Ashtanga Yoga en Costa Rica. Yo dije, en Costa Rica, Ashtanga. Imposible, yo no me puedo ir y me acabo de casar. Qué locura. O sea, más que ya de por sí estoy demasiado obsesionada con este tema. Ahora yo le digo a mi esposo que me quiero ir a una jungla, en unos bungalows, arriba de los árboles, porque así fue, a Costa Rica. Él me va a decir que estoy loca. El profesor Vander, siempre la estaré agradecidísima, namaste. Él me insistía, vete que tú eres buena, vete que tú eres buena, tú tienes algo, tú eres buena en esto, vete para Costa Rica. Yo, porque sí, se lo saqué a Jorge. Oye, hay un curso de yoga, pero mira, yo no me puedo ir porque igual es en noviembre, el mes de aniversario, el primer mes de aniversario de muerto a mi papá, y aquí le vamos a hacer una misa y... Pero bueno, hay un curso de yoga, pero igual yo no me puedo ir por mi papá y eso. Y me dice Jorge, pero si él ya se murió. Eso me pegó, porque yo dije, ajá, si es por tu papá, Denise, él ya se murió. Vete. Si es un mes. Primero, no sé, yo no sé si yo estaba brava o feliz de que él me haya dicho que ya se había muerto. O vete. O que me fuera. Entonces, yo lo agarré tal cual fue. Y me dio en el 100, que en verdad, por más misa que fuera el primer aniversario de muerto, él ya no estaba. Nada de lo que yo hiciera iba a cambiar nada. Y él estaba. No estaba, pero estaba. Me fui a Costa Rica. El mes de aniversario y de cumpleaños de mi papá, porque mi papá muere el 16 de noviembre y su cumpleaños es el 23 de noviembre. Me voy en noviembre para Costa Rica. Obviamente todavía con ataques de pánico, con pocas cosas de miedo, pero ya mucho menos, haciéndome mucho reiki, yo me hacía mucho self-healing, mucho, a mis perras también le hacía muchísimo, a las plantas, lo máximo. Llego a Costa Rica, la selva, bungalows, todo, y de repente veo toda esta cantidad de gente, otros estudiantes tratando de ser profesores de yoga que hablaban el mismo idioma que yo. Todo el mundo hablaba también de energía, de meditar, de buenas vibras, de creer, de confiar. O sea, los de soltar, dreams. claro. Imagínate, todo el mundo hablando la misma cosa que tú. Pero nada, como cuando un día practicando yoga, un pajarito se estrella contra el vidrio. Vidrios hexagonales que estaban en el meditation hall, se estrella contra el vidrio y cae inconsciente. Yo de una vez salgo corriendo en plena práctica a rescatar al pajarito y hacerle reiki. El pajarito le hago reiki, picotea. Ojo, no es que lo estoy reviviendo ni mucho menos. Aquí no estamos hablando de poderes. Estaba inconsciente, le doy tiempo para que se recupere mi manito, dándole energía, el pajarito picotea y se va. Y vuela. Y yo, de repente, cada pajarito que se estrellaba, porque eran varios que se estrellaron, los mismos compañeros me decían, dije, Denise, to the left, Denise, to the right. Y íbamos y buscábamos los pajaritos. Hubo un pajarito que sí se murió. Y a mí me pegó muchísimo. Me pegó muchísimo el pajarito que murió. Y lloré. Yo sé que hay el ser humano regular, el ser humano común, digámoslo así, el común dirá es que, tamán, pájaro, o sea, yo en ese momento en yoga nosotros pensamos y que different shapes, same energy. Entonces el pajarito muere y yo lloro. Y la profesora, cuando ve que yo no regreso a la clase, se toma el tiempo de hacerle un funeral al pajarito. Enterramos al pajarito y todo el mundo serio, en verdad, dándole ese momento al pájaro, respetando al pájaro. Yo decía, ay, que Dios mío, this is where I belong. Aquí es donde yo pertenezco aquí. Y la profesora dice unas palabras y dice, y no te preocupes que el pájaro en su próxima vida será un tucán. Y bueno, ahí es donde yo me doy cuenta
que ese era el lugar donde yo tenía que estar. Resulta ser que llega el día de aniversario de mi papá, el 16 de noviembre, en el retiro de yoga, y yo no paro de llorar. Yo no paro de llorar. Empezó la lloradera. Yo no sé, creo que algo se abrió la pluma, y cuando se abre la pluma, déjala fluir. Y yo no podía parar de llorar. Hacía todo llorando. Iba a las prácticas llorando, comía llorando, me bañaba llorando. Era como que my new thing, llorar, desahogar. Hasta que un día, el 23 de noviembre, el día de cumpleaños de mi papá, ojo, nadie sabe que es el día de cumpleaños de mi papá, la profesora me dice, Denise, please, stop crying, para de llorar, Denise. Lo digo en inglés porque era gringa, es gringa. Y yo le digo, dije, I can't. No puedo. No puedo parar, no puedo. Le dije, pero para de llorar. Oye, es mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? Hoy es el cumpleaños de mi papá. ¿Qué chance hay que la profesora que me está entrenando a mí para primera certificación de yoga cumplía años el mismo día de mi papá? O sea, él estaba Otra ahí señal, conmigo. obvio. Claro. Otra señal. Ahora yo me doy cuenta que todas estas cosas espirituales que yo vengo contando eran parte de señales del camino para llevarme a donde yo estoy. Las migas. Amigas, como Hansel y Gretel, yo estaba siguiendo el pancito, poquito a poquito te llega a la casita. Bueno, paré de llorar. Y se empezó a abrir, yo no sé, empecé a sentir, a meditar diferente. Fue como un cambio, hubo un cambio adentro de mí, una aceptación, a rendirme, aceptar. Y cuando tú aceptas, las cosas empiezan a fluir. Y bueno, regresé a Panamá llena de energía, queriendo solamente hacer yoga. Una amiga me dice, diferente, hubo un cambio grande en mis miedos, en mis emociones, algo tocó lo que tenía que tocar. Cuando regreso a Panamá, una amiga, María Gilma Rocha, que siempre la voy a tener ahí porque ella fue una pieza importante en el camino, un pancito. Ella me dice, pero cuando tú empiezas a hacer yoga y tú te obsesionas con el tema, tú cuando te tomas el vinito, tú nada más le hablas a tus amigas de yoga. Sí. Tú quieres hacer yoga, tú quieres que todo el mundo haga yoga. Sí. Entonces, yo les enseñaba, ella dije, que mira, esto es lo que tienes que hacer con la pared. Y hoy me estiré y pude llegar mi cabeza a la rodilla. Y me dice María Gilma, Denise, yo quiero practicar contigo. Ya yo certificada y todo como profesora. Y yo dije, no, es que yo no soy profesora. Dije, no, pero yo quiero practicar contigo y yo no te voy a pedir que me enseñes. Yo nada más quiero seguirte. Yo era Ashtanga. Quien conoce lo que es Ashtanga Yoga es un método, un estilo de yoga muy rígido y tradicional. Y yo, como buena Ashtanga, yo dije, bueno, si tú quieres, ven, pero yo no te voy a... Tú tienes que seguirme. Y ella empezó a ir a mi casa, porque en mi casa, en mi apartamento, yo hice un cuartito, mi cuartito de meditación y de yoga, le puse 2 espejitos, chiquititito, y lo hice mi santuario, digámonos así. Y ella empezó a ir a la casa. Y empezó a practicar conmigo y un día yo empecé a corregirla. Y me gustó compenetrarme con otra persona y sentir esa sonrisa y ese al final de la clase del otro, no solo mía. Esa descarga que no era solo mía, ahora también ella sentía la descarga. Lo pasé como efecto cadena. Me gustó. Y ella me dice, es que yo puedo traer a mi hermano y a una amiga. Ok, trae a tu hermano, una amiga. Y en ese cuartito, donde era una cosa mínima, donde yo tenía que pararme pegada a la pared porque la patita del otro me quedaba al lado, éramos 5 personas que empezaban a dar clases ahí. Y de repente tenía clases en la mañana y en la tarde, y de repente tenía 2 clases en la tarde en mi casita chiquitita, y de repente era mucha gente, y mi esposo me dice, pero ¿por qué tú das 2 clases para 5 personas y 5 personas? ¿Por qué no te vas allá abajo al área social? No me fui al área social. Ojo, todo esto, uno se pone inseguro algunas veces y necesita que lo empujen. A mí en el journey del yoga, siempre el universo me ha empujado. Siempre me ha empujado. Me fui al área social, éramos como 12 personas practicando yoga, fuerte, siempre fuerte. Yo nunca he sido una profesora de yoga suave. Ya lo dije al principio. Yo siento que en el reto está el cambio. Si funciona en mí, funcionan los demás. Ojo, hay otros estilos. Cada quien encuentra su camino. La gente del edificio se empezó a quejar. Oiga, ¿pero qué está haciendo esto de negocio? Que usted va a tener que... Bueno, está bien. En un día en las clases de spinning, porque
hablando con todas las compañeras de spinning, estaba la dueña de Steps del gimnasio. Yo dije, me voy a tener que ir, no voy a dejar de hacer yoga porque no tengo dónde enseñar. Pero bueno, ya, suficiente. Y dice la dueña, Denise, ¿pero por qué no das yoga abajo en el salón de ballet? Ay, no, qué chance de hacer el ballet. Sí, nada más me pagas el 30% de lo que tú haces. Si van 2 personas no importa, si van 10 no importa. Yo dije, ok. Y las que estaban ahí, que eran otras señoras, que te paso de bicicleta, las que estaban ahí, que eran las otras señoras dizque, sí, yo me meto. Bueno, nos fuimos al salón de abajo y empecé a dar clases, ya ahora sí, ya out of my comfort zone. Me salí de la zona de confort. Y en verdad yo tenía que pagar un 30%, Claro, igual claro. uno se agobia, aunque diga dizque 0022. Pero la cosa empezó a fluir. Y a la gente le empezó a gustar. No les importaba que al lado estaban haciendo tap. Les empezó a encantar el tipo de yoga que yo hacía. Y yo también empecé a fluir en mi crecimiento como profesora. Yo todos los años me iba a un retiro diferente con un profesor excelente en lo que a mí me gustaba. O sea, yo quería más. Y entonces, bueno, como estábamos conversando, Denise, al principio, ninguna circunstancia que vivamos hoy determinará pues ese futuro que algún día será presente y que solamente teniendo la fe, teniendo la total certeza de que hoy estamos construyendo ese futuro, simplemente tenemos que dejar fluir y ese fluir tiene que ser desde el corazón, con la capacidad que tiene el corazón de poder crearlo todo. Y por eso que de alguna manera ese acompañamiento que tu padre te dijo y te prometió que iba a tener contigo estuvo presente desde el mismo momento en que te ibas a certificar por primera vez en Costa Rica, justamente al primer año de su aniversario, que no es más que te ha acompañado durante todo este recorrido por esta nueva etapa de tu vida que se inició en ese momento y que hoy está dando frutos no solamente para que puedas con tu trabajo, con tu dedicación y con tu amor que lo haces en tu práctica, puedas motivar a muchísimas personas que van allí y pueden empezar a transformar su vida desde el momento en que pueden aquietar su mente en la práctica del yoga, como también ha sido una práctica que yo he abrazado. No tengo todavía, lejos estoy de tu nivel y de cualquiera de tus extraordinarias alumnas que certifico que en ese estudio hay pura gente dura, y por eso que la invitación a cada una de las personas que en esta clase ha visto el manifiesto de una persona que tuvo que sortear enormes dificultades, hoy en día abraza con total certeza su camino, que es ayudar a muchísimas personas a poder entonces aquietar la mente y poder entonces centrarse en el amor para poder ir abrazando cada día esa certeza en ese fluir. Así que Denise, de verdad, gracias, mi amor, por habernos acompañado en Yo Invierto y que sigan los hechos y que sobre todo que sigas viendo cómo los milagros siguen sucediendo cada día en ti, como todos los días los que estamos despiertos pues los hacemos. Gracias a ti. Namaste. Será hasta el próximo Yo Invierto. Gracias por habernos acompañado. Me encantó. Gracias. Gracias.